Vamos a ver este video, que hace rato lo quiero ver. No sé si está bueno, no sé si está malo. Quiero verlo junto con ustedes, que se llama La historia del ascenso de Fidel Castro y la caída de Cuba, de Shrons IQ. Vamos a ver este video. No lo he visto. Espero que esté bueno. Espero que no lo haya hecho un chamaco de izquierda, por el amor de Dios. Vamos a verlo. Sacarlo del poder. Cuba, también llamada la Isla del Encanto, está llena de historia. Buena parte de la misma está unida a España. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más interesantes y al mismo tiempo más jodidos que han salido de la isla. Un hombre que al inicio fue visto como una esperanza para muchos, pero que finalmente solo apartó a un tirano del poder para asumir su propia terrible tiranía. Por ello, dadle la bienvenida. 100% real, no fake. Un hombre queridísimo hasta en Miami. A Fidel lo querían hasta en Miami, ¿eh? Y el tipo, después que cogió la revolución, le dijo a los yanquis, que fueron los que le ganaron la guerra prácticamente, le dijo: bueno, mis niños, me voy a hacer amiguito de la Unión Soviética. Increíble. Vamos a ver esto. Bienvenida a esta galaxia del Icuverso al hombre de barba y los habanos, Fidel Castro. El mayor cingado de la historia de Cuba. Fidel Alejandro Castro Ruz nace el 13 de agosto de 1926 en Virán, una localidad de la provincia de Holguín, en Cuba. Ya sé por qué Holguín es tan racista, gente. Ya sabemos por qué en Holguín son tan racistas, papi. Es que el FIFO nació allí, papá. Imagínate tú. Cuba. Nuestro barbudo protagonista fue el tercero de los 7 hijos concebidos por Ángel Castro Argiz, agricultor, y Lina Ruz González. Por cierto, el padre de Fidel era de Galicia, de donde soy yo, y su madre sí era cubana, natural de Pinar del Río. Según algunas fuentes, fue hijo ilegítimo de la pareja, pero con el tiempo su padre se divorcia y se casa con su madre, siendo sus hermanos, y él reconocidos por su progenitor. El padre de nuestro prota, a fuerza de capitalismo, ahorro y trabajo duro, logró volverse un hacendado exitoso, poseyendo extensiones de tierras y disfrutando de una economía bastante holgada. O sea, literal, el tipo vino de gente con balas, ¿sabes? La familia de Fidel tenía, el puro de Fidel tenía balas. Ironías de la vida. Fidel inició su educación en la escuela pública de Virán, pero su padre, teniendo el dinero y deseando como cualquier progenitor la mejor educación para sus hijos, lo envía a los 6 años junto a su hermana a continuar sus enseñanzas en colegios católicos. En 1945, una vez obtenido el título de bachiller en la preparatoria, Castro se matricula en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana, no tardando en hacerse miembro de una de las cuadrillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria, la UIR. Según las fuentes, era considerado un estudiante brillante, un deportista consumado y un orador que gustaba de debatir y difundir sus pensamientos. ¡Qué agradable sujeto! Empezó a asistir a conferencias interamericanas al frente de una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Castro frecuentó diversos comités antiimperialistas y hasta iba a reunirse con el candidato a presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el día que lo cancelaron a la suscripción de la vida. El 12 de octubre de 1940. ¿Hasta qué punto esto estaría correcto, sabes? Esto de la FEU. Porque yo creo que la FEU la fundaron ellos mismos. No es que Fidel se unió, creo que ellos mismos la fundaron. No sé. ¿Hasta qué punto esto es correcto, gente? Esta parte de la historia yo la tengo un poco tururú. Tampoco es que en los libros de historia te cuenten mucho las cosas como son, además de endiosar a Fidel, ¿sabes? 1948, Fidel contrajo matrimonio católico con Mirta La FEU la fundó Mella. Vale. Díaz Balart Gutiérrez, Mella, que yo creo que el FIFO lo dejó embarcado. Yo creo que a Mella el FIFO lo embarcó. una estudiante de filosofía de la universidad perteneciente a una influyente y adinerada familia. ¡Qué la casualidad! Hay que decir El FIFO se equipó una jevita con bala también. Bobo no era, ¿eh? que para este punto Fidel ya tenía sus ideales políticos establecidos. Estaba evidentemente en contra del imperialismo, de la desigualdad social y todas estas cosas que forman parte del ABC de un comunista. Pero, ¿a dónde se fue de luna de miel con su mujer? A Manhattan, en Nueva York. Ah, sutil. Y es que como buen dirigente comunista, predicaba en contra del capitalismo. Pero lo disfrutaba. El FIFO hasta el último de sus días vivió como un capitalista, ¿sabes? O sea, él predicó toda su vida el comunismo, pero él hasta el último de sus días vivió como un capitalista. Ese tipo tenía fincas en Cuba, rodeos particulares para él solo. Una locura.
pero les encantaba disfrutarlo. Yo diría que esto es cosa de dirigentes zurdos en general. Qué malo es el dinero, pero ponme un buen sueldo, unas buenas dietas y unos buenos bonos. Es don din don, es don dinero. Con Mirta, Castro tuvo en septiembre de 1949 a su primer hijo, Fidel Ángel. Para 1950, Castro terminó la licenciatura de Derecho y obtuvo el título de abogado, tras lo cual abrió un pequeño bufete en La Habana. La cosa es que el 10 de marzo de 1952 se produjo el golpe de estado del coronel Fulgencio Batista, el cual derrocó al presidente Carlos Prío Socarrás, y con ello cambió la situación política de Cuba. En junio del mismo... Batista también estaba de pinga, loco. Los Yankees no querían a Batista. Fíjate, porque Batista se puso meo, que ni los Yankees lo querían, loco. Batista estaba muy tirano. Ni los Yankees querían a Batista. ¿Qué querían los Yankees? Lo que prometió Fidel. Un cambio social, democrático, y no la dictadura que metió después. ¿Sabes lo que te digo, no? Ni los fusilamientos, ni todas las cosas que hizo. Año, Fidel se presentó por el Partido Ortodoxo como candidato para la Cámara de Representación del Congreso cubano, pero para sorpresa de nadie, Batista, como el nuevo hombre en el poder, desconoció los resultados y declaró las elecciones ilegales, cargándose en el proceso el avance político de Castro. Pues ya está. Fidel denunció a Batista ante el Tribunal de Urgencia por violar la Constitución, y los tribunales casualmente rechazaron la demanda. Pero con esta acción, Castro se puso una diana en la espalda, porque ya sabéis, no importa si eres de izquierda o de derecha, si le tocas los huevos a quien está en el poder, te van a joder. Desde la clandestinidad, Fidel fue animando la formación de un grupo opositor que se planteó derrocar a Batista, con el método que ha resultado más efectivo para salir de un dictador. De toda la vida de Dios, el método para derrotar una dictadura es la violencia. De aquí estamos claros, ¿no? El FIFO sabía eso. Y como él puso una dictadura, dijo, voy a adoctrinar a la gente y le voy a quitar las armas. ¿Me entiendes? Él dijo, voy a adoctrinar a la gente y le voy a quitar las armas. Así, por lo menos, mientras yo viva, no me puedan tumbar. Este es el problema, ¿sabes? El tipo era un visionario, papá. Si es que el FIFO era un visionario, cabrón. Las armas. Este grupo opositor iba a ser el embrión del futuro movimiento revolucionario. Entre los integrantes se encontraba Raúl Castro, su hermano y otros miembros del Partido Ortodoxo. Fidel participaría en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y al Carlos Manuel de Céspedes de Bayam, ambos en la provincia de Oriente, esto el 26 de julio de 1953. Y para que os hagáis una idea, el cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada ni más ni menos que por 400 soldados. Fidel escogió a 160 hombres para el ataque a los cuarteles, organizados en pequeños grupos. El principal, dirigido por él, llegó hasta una de las garitas, la número 3. La desarmó, pero una patrulla llegó inesperadamente, y ahí empezaron los tiros de forma prematura, alertando a la tropa y permitiendo que se movilizasen rápidamente en el campamento. La sorpresa no se había logrado. La lucha empezó fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Fidel y los suyos estaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, y atrincherado dentro de aquella fortaleza. Continuar la lucha en estas condiciones era un suicidio colectivo, por lo que Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría, en Santiago, 28 revolucionarios esto literalmente es lo que debería pasar en Cuba, ¿sabes? Lo que pasa es que en Cuba ahora mismo hay una unidad militar cada 3 kilómetros y las personas no tienen armas. Y los jóvenes que necesitan el futuro están trancados en esas unidades militares, obligados a luchar contra su misma gente. En caso de... Porque todo ese discurso que te venden de que, es para proteger al pueblo, que no sé qué más. Para el día 11 de junio, el que se tiró a la gente para la calle, ¿para qué fue? Para lo que usaron los chamacos del verde. Para repartirle palo a los mismos cubanos, ¿sabes? No fue para defender a la patria ni nada de eso. Fue para repartir palo a los mismos cubanos. ¿Entiendes? Esto es lo que pasa ahora en Cuba, que la dictadura no se cae porque hay una unidad militar cada 3 kilómetros, los soldados son muchachos que quieren tener un futuro y el pueblo no tiene armas. El FIFO es un visionario, papá. Bueno, el FIFO fue un visionario. El FIFO dijo, a ver, ¿por dónde me pueden joder? ¿Por aquí? Pues por aquí es por donde voy a... de pinga. Sí, o sea, también él te está contando parte de la historia de los relatos, pero yo creo que Fidel al cuartel nunca llegó. Y los chamacos se van del verde, los meten presos y les jodan la familia. Así mismo, chamacos. Y si no van al verde, los meten presos y les jodan la familia.
saltaban al cuartel de Bayamo también fracasaron. Viendo que todo se iba a la mierda, varios hombres y Castro prefieren aplicar la de patitas para qué os quiero y escapan a las montañas. Igualmente sería arrestado por una patrulla el 1 de agosto. Por cierto, hay que decir que durante la lucha y según las fuentes, solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas de Batista le habrían aplicado la del pulpo a los prisioneros para posteriormente ejecutar a más de 80 detenidos. Fidel, Raúl y el resto de supervivientes capturados parecían acercarse a un juicio rápido con sentencia de muerte, pero el jefe rebelde encontró la salvación. Gracias a la prensa y al arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Serantes, que intercedió por sus hombres y por él ante Batista. ¡Desgraciado! El juicio de Fidel se llevó a cabo del 21 de septiembre al 16 de octubre de 1950. Esta gente eran de derecha. Yo creo que esta gente eran de derecha. Que era la prensa también, que hacer todo el mundo estaba pro Fidel porque Batista estaba fuera de control, papá. Todo el mundo estaba pro Fidel porque Batista estaba fuera de control, pero nunca se imaginaron que Fidel iba a meter la morronga que metió después. Y tuvo carácter semipúblico. Castro asumió su propia defensa, algo que no tenía mucha importancia porque obviamente el gobierno no lo iba a dejar libre. Por el ataque al cuartel Moncada y al de Bayamo, Fidel fue condenado a 15 años de prisión, mientras que a su hermano Raúl le dieron 13. El 15 de mayo de 1955, estando recluidos en la penitenciaría de la Isla de los Pinos, los hermanos Castro y otros 18 participantes en el asalto al cuartel Moncada fueron favorecidos con un salvoconducto por Batista. Pero tampoco es que lo hacía por ser un buen tipo. La medida de gracia inesperada intentaba apaciguar el disgusto interno contra su régimen. Y es que desde que había tomado el poder, Batista se las habría arreglado para ganarse el descontento de la gente por acciones represivas. Tenía el apoyo estadounidense, pero era lo que podríamos llamar un líder incómodo. Pero mejor él que comunista. Recordad, para estos años, el comunismo no dejaba dormir a los yanquis y estaban abierta y poderosamente en su contra. ¡América! ¡Woo! El 7 de julio de 1955 los Castro tomaron el camino del destierro en México, donde Fidel reagrupa a sus seguidores bajo la sigla del M267. Allí se dedicó a acumular fondos económicos y conoció al médico y simpatizante revolucionario argentino Ernesto Guevara. Otro fascista más igual que él. ¿Sabes lo que te digo? Para la pinga, papi. Este tipo es el homólogo del hombre del bigote, ¿eh? Para que no te cojas para eso. Es la misma historia, pero en versión tercermundista. Que probablemente os suene más como el Che. Juntos este par y sus seguidores planearon una invasión a Cuba. El plan era ir, formar un ejército guerrillero, moler al gobierno y tomar el poder, pan comido. Es un plan perfecto, sin fisura. Fidel regresó a Cuba con 81 miembros del M267 el 25 de noviembre de 1956, a bordo del yate Gran... Mira, gente, si este barquito se hubiese hundido para la pinga, Cuba estaría ahora mismo como Japón. Cuba sería ahora mismo Japón, pero no. Tenía que llegar el barquito a los cojones. El asalto debía ejecutarse de forma sincronizada con un grupo de miembros de la organización que trataría de tomar Santiago de Cuba. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Aparte, se estancaron en unos bajíos, perdiendo buena parte de sus armamentos. Ya prevenido, el ejército de Batista se desplegaría en la zona a la espera de los invasores, y antes de poder reagruparse, la Fuerza Aérea les ataca y despacha a la mayoría al más allá. Fidel y los suyos tendrían que volver a huir para ponerse a salvo. Solo 17 supervivientes consiguieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde, tras reagruparse con el nombre de Columna José Martí y bajo el mando de Castro, sin el permiso de José Martí. Si José Martí llega a ver la morronga que metió Fidel después, se cae muerto otra vez. A la pinga, macho. Emprendieron la lucha guerrillera. Seríamos lo mejor de Latinoamérica. Literal, nosotros estábamos por detrás, creo que de Argentina y de Estados Unidos en América. Cuba estaba súper adelantada, súper adelantada. Bueno, creo que fuimos los primeros en tener ferrocarril en LATAM. Los primeros en tener ferrocarril en LATAM fuimos nosotros. Papi, Cuba hubiese sido el Japón de América, man. Nos nerfearon por el bien de la trama, definitivamente. Contra los soldados del ejército de Cuba. Fidel y su ejército rebelde fueron sumando miembros a la causa. Con el tiempo, su guerrilla contaría con más de 800 hombres y comenzarían a trasladarse a la provincia de Oriente. Castro, quien dirigía la expedición, designó progresivamente como comandantes a figuras como el Che Guevara, Raúl Castro o Camilo Cienfuegos, entre otros. Y ya desde esa época, él mismo se autoproclamó como comandante en jefe. Esta es la entrevista real, gente, del New York Times, de los periodistas yanquis que fueron
a entrevistar a Fidel, ¿sabes? A la sierra, los periodistas yanquis, porque los yanquis estaban a favor del FIFO, loco. En Miami la gente quería el FIFO, mío, porque Batista estaba fuera de control. Incluso creo que el primer bloqueo que se le pone a Cuba fue a Batista. El primer sistema de iluminación eléctrica pública fue en Cuba. Fue en Cuba, amigo. Cuba estaba súper adelantado. Incluso en La Habana, casi todos los lugares que están pro fueron construidos por los yanquis, o sea, por Batista, que era muy malo. Batista se sale de control y creo que los Estados Unidos implantan el primer bloqueo a Cuba porque no le venden más armas a Batista y se la empiezan a vender al FIFO, creo, o apoyar la guerrilla del FIFO, algo así. Háblate, tanque, viéndote desde la pincha. Oye, Francis Percival y Leo Angelio, mi rey. Bienvenido y gracias por los vitazos, tanque. Y si hoy un tío con una tranca de 25 centímetros y un par de huevos como naranjas dice que es una mujer y hay que aceptarlo porque se percibe así, supongo que no habrá nada de malo en que, sin ser militar de carrera, Fidel se sintiese comandante. Buena pregunta. El 24 de mayo de 1958, Batista envió 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano, pero los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias. El 27 de diciembre, el Che inicia con 340 hombres la Batalla Santa Clara, golpe final a las fuerzas de Batista. Tienden una emboscada a un tren que transporta refuerzos y armamentos, y todas esas armas pasan a manos de los rebeldes. Esta toma del tren, hay una película de eso. Que yo en mi inocencia esa película la disfruté con cojones cuando lo vi. Porque era una de las pocas películas bélicas de Cuba que, ¿sabes? Pero era en mi inocencia. Cuando yo no sabía la mitad de las cosas que sé ahora, porque tienes que salir de Cuba para poder aprender un poco de historia de verdad. Yo vi esa película y dije, no, esta gente era una juega de cojones, la partí sin gado. El 31 de diciembre, tras una cena y fiesta de... No, es que cuando tú estás en Cuba y lo único que viste fue el noticiero, ese tipo de película te comentó la cabeza, po. Fin de año, Batista, con los huevos en la garganta, sabiendo que todo se estaba yendo a la mierda, huye de La Habana con varios millones de dólares, nunca se sabe, siempre pueden hacer falta, y probablemente muchos me diréis, seguro hizo lo que hacen muchos cubanos, se fue a Miami. Pues no, a día de hoy puede parecer una locura. Hasta yo me sorprendí a leerlo de varias fuentes, pero resulta que Miami, para esa época, era considerada pro-Fidel. Era pro-Fidel, Miami era pro-Fidel. Esa gente cuidaban al FIFO, loco. Yo creo que el primer bloqueo se lo ponen a Batista, loco. Por lo que Batista se fue a Jacksonville. Eso sí, también en Florida. Castro asumiría el poder y se habría comprometido, una vez derrocado Batista, a restaurar la Constitución de 1940. No, pero que el FIFO dijo que iba a ser una democracia, o sea, literal. La gente en Miami decían, el FIFO entra y nos hacemos amiguitos de Cuba. Nos hacemos aliados de Cuba. ¿Qué empezó a hacer el FIFO? A fusilar gente, a botar gente, a expropiar casas. Eso fue una locura. Toda la gente que estaba empezó a irse echando porque eso... Papi, el FIFO lo que metió fue el abuso en patineta, mío. Celebrar elecciones libres y democráticas en el plazo máximo de 18 meses y también juró liberar a todos los presos políticos, además de restablecer la libertad de prensa. Esto pasa antes, cuando él hace el golpe, y entonces luego de esto, Estados Unidos reconoce a su gobierno como el nuevo gobierno de Cuba. Estados Unidos lo reconoce. Y después que el FIFO empieza a hacer todas las cabronas. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy, for the freedom. ¡Oh, qué tío más bueno! No, si es que cualquiera que lo escucha dice, para la pinga, este es el nuevo Mesías. El tipo más, el demagogo más grande de toda la historia ha sido el FIFO este. Qué buena gente, qué buena persona. Ay, espero que el poder no lo corrompa. El ahora declarado primer ministro prometió también diversificar la economía, librándola de la hegemonía del azúcar y ejecutar un programa de promoción social para extender los servicios educativos al ámbito rural, eliminar el analfabetismo y elevar los niveles de salud y bienestar de la población. Claro, del dicho al hecho hay un largo trecho y en ese camino los políticos suelen desviarse u olvidarse de ciertas cosas que han dicho que iban a hacer. Fidel empezó a viajar por varios países para buscar apoyo y reconocimiento
reconocimiento, empezando por Venezuela, donde buscaría ganarse el apoyo del presidente Rómulo Betancourt y conseguir petróleo a bajo costo. Pero no consiguió ninguno de sus objetivos. Para esto tendrían que pasar décadas. Luego se va a Estados Unidos, donde era amado. ¡Ay, qué cojones dices! ¡Estás puto loco! No, en serio, la información está allí. En Estados Unidos, al principio, tenían en una alta estima a Fidel. Las personas, los periodistas, los empresarios... Por eso es que los yanquis cortan relaciones con Cuba, mío. Porque todo el mundo esperaba que Fidel hiciera lo que tenía que hacer, lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer. Nunca dijo que iba a ser comunista. Fidelini Fifolini. El Fifolini se la jugó a hacer. El Fifolini se la jugó. Oh, soy César. Bienvenido, mi rey. Gracias por los pitazos. Y hasta algunos políticos adoraban al barbudo. Los servicios de inteligencia estadounidenses, por su parte, estaban rascándose la cabeza, porque no sabían a ciencia cierta de qué palo iba Fidel. ¿Era comunista? ¿Era socialista? ¿Era de derecha? ¿De qué coño iba este tío? No lo sé, tú dime. Puede que a día de hoy lo tengamos claro, pero Fidel siempre negó ser comunista y se desvinculaba de hecho de cualquier pensamiento o accionar del tipo comunista. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy. Uy, sí, claro. Este es el discurso que él da a los reporteros yanquis y en este discurso se publica en el periódico, ¿sabes? Y por eso la gente de Miami eran pro Fidel, decían, uy, cuidado, que Batista anda todo loco, pero este tipo puede que arregle Cuba. Después de que los yanquis reconocen al FIFO como un partido, como el nuevo gobierno, es que el tipo empieza a hacer su diabluría, ¿me entiendes? La CIA sí sabía que personajes Háblate como de Che Isi, mi eran rey, más bienvenido. comunistas que cartilla de racionamiento y que Raúl Castro tenía su pasado comunista de militante político. Pero en el caso de Fidel no estaba del todo claro. Aparte se sumaba el hecho de que los soviéticos miraban al nuevo líder de la isla con recelo, y exactamente por lo mismo, porque no sabían si era amigo o enemigo y según las fuentes le preocupaba que pudiese seguir corrientes de pensamiento al estilo de cierto pintor austriaco frustrado. Pero Como el Che. Que el Che, como el pintor austriaco de Temu, porque esta gente ahora se les va ahora es cuando ellos empiezan a irse de la olla, que empiezan a fusilar gente y toda esa historia. Espérate que ahora viene lo bueno. pronto las máscaras caerían. El choque contra Estados Unidos no tardó mucho en llegar, pues Castro lanzaría sus primeras medidas revolucionarias el 17 de mayo de 1959, donde aprueba la Ley de Reforma Agraria, que supone la nacionalización de todos los latifundios de más de 420 hectáreas, la distribución de las propiedades incautadas entre granjeros y cooperativistas y la prohibición de la compra de tierras por extranjeros. Viti, lo que pasa es que el FIFO entró en el momento justo, en una crisis política y con un discurso medido. Es lo que te digo, hacer. Esto de la reforma agraria. Oye, soy César, gracias por los vitazos, tanque. Esto de la reforma agraria, esto es una locura. Es verdad que los campesinos no tenían, pero loco, mira que hay tierra para que tú le entregues a la gente. Y no tienes por qué expropiar a los que son propietarios ya de tierra. Literal, todos los centrales de Cuba, de caña y toda esa historia, se están cayendo en pedazos. Ya creo que en Cuba nada más quedan como 5 centrales a lo largo de todo el país. Ya Cuba no produce azúcar como para mantenerse a ella. Tiene que comprarla, ¿viste? Un país que era azucarero. Ya Cuba no produce azúcar para comprarla. ¿Sabes por qué? Porque lo que no es de nadie, a nadie le importa. Loco, podías darle tierra a toda la gente que quisieran, sin tener que quitarle tierra a los propietarios de verdad. ¿Sabes? Y entonces después prohíbes que los yanquis vengan aquí e inviertan en tus tierras. Porque no tienes ni que vendérsela y puedes arrendársela. Increíble, cabrón. También, ese mismo año, Castro abandona sus promesas de celebrar elecciones libres y de rehabilitar la Constitución de 1940. Aquí ahí sí se le vio el plumero completo. Cambio, el Congreso fue eliminado y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la República quedaron circunscritas a los ámbitos protocolarios y representativos. En otras palabras, todo el poder estaba en manos de Castro. Muy democrático y mucho democrático. Al mismo tiempo que estas movidas ocurrían, se iniciaron juicios en tribunales revolucionarios donde los barbudos procesaban a los que ellos consideraban militares y colaboradores de la dictadura batista. Estos eran acusados y condenados a pena de muerte sin mayores dilaciones. Fusilado, sin juicio ni nada. O sea, todo el que estaba, que le decía, mi cobio, todo el que llegaba y le decía al Fidel y al Che, mi colega, yo creo que estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo? Espérate, para el paredón, fusilado.
Así, tiempo el pintor austriaco, así, a todo meter. ¿Sabes lo que te digo, no? A la pinga. Al Che lo único que tenías que cambiarle era la estrella roja por una esvática. Para que fuera el pintor austriaco. Te quito todo y te voto, pero después el malo eres tú por no hablarme. No, por supuesto. Te lo quito todo, te voto. El malo eres tú, pero todos los que te digan, todos los que se osen decirme también, joder, te estás pasando, me lo fusilo. Y después tienes al Che en la ONU diciendo, todo el que esté en contra lo vamos a fusilar. Porque nosotros nada más conocemos o la victoria o la muerte, una historia de esa en la ONU. Es que esta gente fueron muy tibios con Fidel. Yo digo que los yanquis fueron muy tibios con esta gente. El propio Castro reconoció que unos 550 fusilamientos de reos acusados de diversos delitos ocurrieron entre enero y abril del 59. Y si esto os parece mucho, debéis saber que otras fuentes e investigadores elevan el número a varios miles. Algunas hablan de hasta 15.000 ejecuciones. Y lo jodido de verdad es que no solo fusilaban a militares y colaboradores. Quejarse ante las crecientes limitaciones era fácil un boleto. Esos son los fusilamientos, ¿sabes? O sea, literal te quejabas y el tipo te mataba, cabrón. Literal te quejabas y te mataba, cabrón. Por eso es todo el adoctrinamiento que hay en Cuba. Le quitó las armas al pueblo. Si la gente se quejaba, los mataban. Y ya después te venden el discurso en la televisión de que el FIFO con canciones de Silvio Rodríguez de fondo, que si no sé quién. Mi hermano, esto fue una locura. Dense cuenta del nivel de locura este. Y lo más cómico que después que el FIFO completó la revolución le dijo al Che, bajanda vete a hacer tu revolución. No, pero no es eso no es eso. Camilo dijo, loco, ¿esto qué cosa es? Y se echó a Camilo. Después hizo, pero para que tú te des cuenta que no hay mucha diferencia entre el pintor austriaco y esta gente, están fusilando a todo el que tenían en contra, que supuestamente fueron 15.000 fusilamientos. Y después creó campos de concentración dentro de Cuba para meter a los gays. Chamaco, déjate de abuso. Militares y colaboradores. Quejarse ante las crecientes limitaciones era fácil un boleto al más allá. Además, los fusilamientos no eran privados o apartados de la vista del ciudadano. Al contrario, el mundo entero sabía de ellos. Los que iban a ser ejecutados les tocaba hacer fila y presenciar los asesinatos previos al propio. Boy. No les importaba si eran menores de edad, llegando a ejecutar a jóvenes de entre 15 y 17. Y después tienes que ir a las marchas, comunistas por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, que no sé qué más. Cuando fusilaron ellos hasta menores de edad. Una locura, macho. Grey, cristianos, trovadores, todo. No. Esta gente acabaron aquí, man. Pero esto no te lo cuentan en la historia de Cuba. Incluso la historia de Cuba te la cuentan hasta el 59. Después te cuentan un poco de la reforma agraria y esto ya no te lo cuentan. Esto ya no está en los libros de historia, ¿sabes? Toda esta transición y todas estas cosas, esto no está en los libros. Esto tú tienes que salir de Cuba, porque por supuesto antes sin internet tú no te enterabas de esto. Por eso yo te digo, las nuevas generaciones sí se enteran de esto, pero las viejas no se enteran. Nosotros que crecíamos viendo el noticiero no nos enterábamos de esto. Yo tuve que salir de Cuba para ver, analizar, investigar, para aprender, porque en Cuba, sin internet, de esto tú no te enteras, porque lo único que te dicen en el televisor es que el Fidel era muy bueno. Es lo único que te dicen en el televisor. Lamentablemente es así. El primer año de mandato de Castro fue prácticamente un engaño para su pueblo, al menos para los que sí entendían de qué iba la cosa, porque para los más pobres, que en muchos casos eran los más ignorantes, era algo diferente, pues consideraban que fue un gran año, ya que la revolución bajó el precio de los servicios públicos, comenzaron nuevos proyectos de trabajo, rebajaron los alquileres a la mitad, mandaron profesores a los campos a enseñar a los campesinos a leer y escribir, y creían de forma inocente que sus vidas solo podrían mejorar. Mostrando ya su verdadero rostro, se ganó la simpatía de los líderes de la URSS, y el 4 de febrero de 1960, el ministro de Comercio Exterior de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, se presentó en la isla para firmar un acuerdo comercial y automáticamente reanudar las relaciones diplomáticas, recibiendo las primeras ayudas militares soviéticas ese mismo año. El gobierno de Estados Unidos contestó a este hecho con la suspensión de su ayuda financiera. Pero es que, ¿qué más, meo? Mira, pero ¿qué más que esperas? ¿Qué más esperabas que hicieran los yanquis, macho? Bastante tibios han estado. El tipo está matando gente a trocha y mocha. El tipo anda matando gente a trocha y mocha, metiendo preso a los patos. Va y se hace amigo de tu peor enemigo. Literal, los rusos eran como, la Unión Soviética era comunista. Y los yanquis, el enemigo público de los americanos siempre ha sido el comunismo. Loco, tienes a los yanquis arriba, macho, apóyate en los yanquis. Pero ¿qué pasa? Que no.
voy a ir a hacerme amiguito. Como ya él metió toda la pastilla de la dictadura que instauró, que se puso todo el poder para él solo, no hay democracia, aquí no hay nada. Todo es para mí. Vas y te haces amiguito de los soviéticos, el peor enemigo de los yanquis, y no quieres que te pongan un embargo, no quieres que los yanquis tomen medidas. De verdad, imagínate tú, papá. ¿Quieres chupar del grifo por los dos lados? No puede ser, mi rey, no puede ser. Te tiene que pasar eso, man. Porque sí, Fidel recibía dinero de Estados Unidos y ahora que sí tenían claro que este barbudo era del bando rival, el Departamento de Estado y la CIA emprendieron misiones secretas que incluían ataques aéreos, piratería naval y la ayuda clandestina a organizaciones de resistencia contrarrevolucionarias en el interior de Cuba para intentar sacarlo del poder. Para el 29 de junio de 1960, el gobierno cubano confiscó la refinería de las Texas Oil por negarse a refinar petróleo soviético. Y un par de días después, las plantas de Shell y la ESO también serían tomadas por el Estado. Como represalia, el 6 de julio, Estados Unidos ordenó la reducción en 1/4 parte de la cuota de la importación azucarera, lo que suponía para Cuba dejar de vender 700.000 toneladas de este producto. Esto era un toma y dame. El 6 de agosto, el gobierno expropió 36 plantas azucareras, todas las refinerías de petróleo y las compañías de electricidad y de teléfono. Ya, literalmente acabaron de votar a los yanquis de aquí. Pero no es que, por ejemplo, a ver, te voy a explicar. Si tú nacionalizas esas empresas o las expropias, según las leyes mundiales, tú tienes que dar una compensación económica al estado al que tú le estás expropiando esas propiedades. O sea, si tú le dices a los yanquis, no, mira, todo esto te lo voy a quitar, me lo voy a coger para mí, tú tienes que darle una remuneración económica a los yanquis por eso. Pero el FIFO no dio nada. Papi, pero entonces, mi hermano, ¿qué te piensas, man? Oh, una locura, ¿eh? Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono. El 17 de septiembre fueron nacionalizados los bancos de capital estadounidense y el 13 de octubre le tocó el turno a la banca propiamente cubana. Esto ocasionó enormes pérdidas a un gran número de ciudadanos estadounidenses y exiliados cubanos. El 19 de octubre... Que tenían su dinero ahí, ¿sabes? Y no es como ahora que hay internet. Antes el movimiento del dinero en los bancos creo que se hacía distinto. Es una complicación. Date cuenta la pila de gente que tenía balas en estos bancos y pierden el dinero. Lo pierden de una ya. Imagínate tener las balas en ese banco, tener tu cuenta de ahorro, tus inversiones. Era el cash, creo. Sí, en este tiempo era el cash. Tener tus edificios en La Habana y que llegue el FIFO, te quite el dinero al toque porque sí, te quite las propiedades al toque porque sí. Papi, dime algo, mi hermano. Antes todo era el cash, sí. Washington decretó el embargo de todas las exportaciones de la isla, salvo determinadas categorías de alimentos, medicinas y material médico. Al embargo se le sumó la reducción a 0 de la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961 llegaría la ruptura total de relaciones diplomáticas. Esto es lo que común y equivocadamente se conoce como el bloqueo de Estados Unidos. La CIA intentó poner en un monoambiente de Madera a Castro de todas las formas posibles. Fueron muchos los complots para asesinarlo. Según dicen, más de 680 intentos de mandarlo con San Pedro, desde envenenar su comida hasta ponerle una bomba. Y sé que puede parecer una locura que no lo hayan conseguido, pero ahí está la historia. Y es que al parecer siempre he informado de los posibles atentados. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si sacamos cuentas, gobernó 49 años oficialmente, lo que da una media de 13 intentos de asesinato por año. Menuda suerte y preparación de la inteligencia cubana, chaval. Después tenemos a un chaval en un tejado que casi se carga a Trump en el primer intento. El servicio interno de la CIA, junto al presidente Kennedy, acuerdan continuar con los intentos de despacharlo al sueño eterno o intentar derrocarlo. Técnicamente lo que funcionase primero, por lo que se vendrían más ataques. Una de las consecuencias directas de la toma de poder por parte de Fidel y sus barbudos. El bloqueo lo usa el Estado como excusa de toda la mierda que pasa en el país. Definitivamente. Porque, a ver, es un embargo que existe por las medidas sacadas de Misco, ¿ves? Las medidas sacadas de los cojones del FIFO. ¿Qué espera él? Que de verdad que los yanquis no sé qué más. Pero en el noticiero lo que te venden es que los yanquis, como son muy malos, le tienen puesto un bloqueo económico a Cuba y no es así. Es un embargo y fue porque Fidel les robó a los Estados Unidos. Literal les robó.
fue la migración en masa de cubanos que entendieron lo que se les venía encima. Otros muchos fueron desterrados por el mismo gobierno, ojo. Esa población migró en buena parte a Florida y desde allí empezaron a organizarse para enfrentar la nueva dictadura. Por ello, la CIA entrena a grupos de exiliados deseosos de retomar la isla y luego de estar aparentemente listos se dirigen a Cuba el 15 de abril de 1961. Este intento es conocido como la invasión de Playa Girón. Sí, pero creo que como fueron una pila, la inteligencia de Cuba, el ejército de Cuba, coló infiltrados ahí. Tenía gente infiltrada pasando la información. Literal. Esta gente eran unos locos, mío. El FIFO era demasiado pillo, mío. El FIFO era un puñetero visionario. El FIFO dijo, a ver, ¿qué es todo lo que está mal que me puedan joder? Pues todo esto lo voy a yo a pulir. Es que fue una maquinaria completa, vamos. Invasión de Bahía de Cochinos, depende de la fuente. Cuando esta fuerza formada por cubanos exiliados y algunos agentes de la CIA se aproxima a la isla, les empieza a llover, pero no agua, sino balas y de las grandes, siendo hundidos los barcos de forma violenta por la Fuerza Aérea Cubana. Durante 48 horas, el grupo de exiliados fue severamente castigado y la victoria sobre los llamados invasores fue contundente. Y para el presidente norteamericano, la invasión fue un desastre. Y aquí se viene uno de los acontecimientos más calientes. El 14 de octubre del 62, un avión espía estadounidense reveló que la URSS estaba instalando en la isla misiles. A Fidel le encantaba el hecho de que asustaba a los yanquis, pero siendo honestos, en estos días el mundo entero estuvo a nada de irse a una guerra nuclear. No, esta fue la crisis de los misiles. Literal, los yanquis han hecho películas de superhéroes, películas bélicas, de lo que hubiese pasado con la guerra de los misiles, porque esto fue una crisis mundial. FIFO quería tener, el FIFO estaba, papi, ese tipo se enajenizó tanto de la realidad, se le distorsionó tanto la realidad que él quería meterle fuego a los yanquis. Él estaba full contra los yanquis. Lo que pasa es que los rusos le dijeron, mijo, estate quieto, loco. Esto es, los rusos le dijeron, primo, relájate, mi rey, ¿qué te pasa? No, que va. El Che también quería tirar las bombas. No, si el Che era tremendo fascista igual que el FIFO, mío, esta gente son unos locos. No estás viendo lo que estaban haciendo, fusilando gente y metiendo a los gays presos por ser pato nomás. Una locura, seres. Para el 26 de octubre, Castro, en una nota confidencial, presionó al líder soviético a ser el primero en pulsar el botón nuclear para repeler una agresión estadounidense que creía inminente. Pero Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, contrarió a lo que su aliado cubano le pedía. Papá le dijo, tanque, ¿qué misil tú quieres tirar? El FIFO quería tirar los misiles, loco. El FIFO dijo, papi, tiramos los misiles y nos vamos a las manos. Y el ruso le dijo, estate tranquilo, mi rey. Todavía nos estamos recuperando de la segunda y ya tú quieres formar la tercera que tú tienes. Y temeroso de las consecuencias catastróficas de un enfrentamiento nuclear directo contra Estados Unidos, prefirió llegar a arreglos por su propia cuenta con USA. Al fin y al cabo era un juego entre potencias mundiales. Cuba no estaba en el club. Esto es humillante. Al acuerdo que se llegó fue de que a cambio de la retirada por la URSS de sus misiles de Cuba, Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla, algo que beneficiaba a Fidel, pero este, según las fuentes, estaba muy molesto porque no le hicieron mucho caso. Estoy enojado con todo el mundo. En un intento por hacer las paces con el barbudo, Nikita Khrushchev invitó a Castro a visitar la Unión Soviética en abril de 1963. Castro disfrutaba de su popularidad en el bloque y desde esa visita, Cuba no pagaría más por el armamento militar a los soviéticos. Lo pedían y se lo daban. Además le vendían petróleo a bajo precio, pero eso sí se pagaba, aunque buena parte con azúcar. Armas gratis y petróleo barato a cambio de azúcar y un aliado feliz contra el gran enemigo capitalista. Fue el tiempo de la época dorada de Cuba, ¿sabes? Que todo el mundo dijo, uy, qué bueno es el socialismo, qué bueno. Y era que qué bueno es el comunismo, qué bueno es Fidel. Y era la Unión Soviética con el chupete ahí puesto en el FIFO. Se cae la Unión Soviética porque el comunismo solo da miseria. El comunismo lo único que da es miseria. Por mucha potencia que tú tengas, eventualmente el comunismo lo que te va a dar es miseria. Se cae la Unión Soviética, empieza el periodo especial y hasta el día de hoy, papus, a pasar hambre en Cuba. El arte de la diplomacia.
Maravillosa jugada. Fidel estaba comprometido con los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Tenía campamentos de guerrillas por toda la isla de Cuba y por diferentes partes del mundo. Mientras Castro construía un movimiento revolucionario mundial, el argentino Che Guevara se convirtió en su defensor y aliado más visible. El Che había adquirido una reputación y un liderazgo solo sobrepasado por Fidel, pero el argentino hizo algunas cosas que de cierto modo perjudicaban la imagen de Fidel. Aparte, no le temblaba el pulso para criticar a los soviéticos, por lo que ahora, tras su ayuda y la revolución cubana, el Che tenía que irse a tomar por culo, ya que era una suerte de amigo incómodo. Claro, o sea, me ayudaste a pelear, pero el Che decía, papi, pero ahora en vez de chuparle el rabo a los yanquis, le vas a chupar el rabo a los rusos. Pero bueno, imagínate tú, papi, era como ese amigo que te dice, primo, pero es que eres una putica, macho, para esto no fue para lo que nosotros nos fajamos, para esto no fue para lo que nosotros fusilamos a una pila de gente, para esto no fue para lo que me paré en la ONU a decir que íbamos a meterle plomo a todo el mundo, ¿sabes? Por eso yo les dije el otro día, mató a Camilo y votó para la pinga al Che. Por lo que lo invitan a marcharse a intentar iniciar movimientos revolucionarios en otras partes del mundo. Siempre dispuesto a ayudar de una manera no convencional y con el fin de hacer aliados para una posible guerra, el régimen cubano, durante la guerra de Vietnam, vende sangre para los heridos. Sí, sangre. Uy, no, pero IQ, esto es bueno, donar sangre para una guerra. Si a esto le saca un dinerillo, ¿qué tiene de malo? Creo que era sangre de los presos. Pero claro, no era como que las personas fuesen a donar sangre. Viti, los soviéticos solo querían esos misiles ahí porque Estados Unidos tenía unos en Turquía también. Era una guerra de potencia, amigo. El FIFO no pintaba nada. Lo que pasa es que el FIFO dijo, uy. Entre los acuerdos de la potencia, algo raspo yo que me beneficio. Que eso fue lo que pasó. Porque el FIFO no pintaba nada, me. Habla de Francis. Oye, Francis, gracias por la guerra porque sí. No, la sangre era extraída a los presos cubanos, militares y hasta civiles. Esto es verdad, esto es 100% real. El FIFO vendía la sangre de los presos. O sea, el tipo metía a los gays presos, le sacaba la sangre y la vendía. Esto es 100% real. El FIFO se creía rey y lo cogieron de peón. No, sí, definitivamente. Esto es real. Esto es 100% real. Esto de la sangre es 100% real. Incluso, ahora que el Clot está hablando de eso, si quieren más feedback de esto, el Pandro habló de eso en este podcast de acá. Mira, el Pandro en este video que yo lo estaba viendo, él habló aquí y él creo que acá puso un PDF o algo que era de, ¿cómo se llama esto? Con toda la información y todos los enlaces para, por si lo quieren ver, que ahí el Pandro habla de esto, de que el FIFO metía a los gays presos en campos de concentración, los gays junto con los delincuentes, y le sacaba sangre y la vendía. Esto es 100% real. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y... ¿Entiendes? Hay una línea fina, En el caso de los presos, se las sacaban hasta no poder, los dejaban secos y luego eran ejecutados. Eran bolsas de sangre al estilo Mad Max. ¿Cómo diréis? Bueno, veréis, al extraerle entre 3 y 3,5 litros de sangre, provocaban a los prisioneros anemia cerebral, pérdida de conciencia y parálisis corporal. Después eran trasladados en camillas, a donde posteriormente los despachaban con Dios. Esta práctica, ojo, sigue vigente a día de hoy, y de acuerdo a los datos, el gobierno cubano en los últimos 25 años puede haberse metido en el bolsillo entre 800 y 1.600 millones de dólares por concepto de venta de sangre, tejidos y órganos. Esto es 100% real. Vaya dato perturbador. Pero ese dato perturbador no te lo dijo Luisito en su video. No te lo dijo Luisito en su video. El dato perturbador que te dijo fue que al FIFO lo intentaron matar 600 y pico veces. Ahí es nada. Volviendo a Fidel. Khrushchev deja el poder en la URSS para octubre de 1964 y llegaría Leonid Brezhnev. Y os prometo que para cuando haga sus historias sabré pronunciar bien sus nombres. Que tendría como prioridad las negociaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos. Y para él, los cubanos lo estaban arruinando todo, porque los estadounidenses dijeron que no habría control de armas, hasta que controlasen a los cubanos. Y eso hizo. Mientras las probabilidades de una revolución disminuían, Fidel volcó sus energías en la transformación. Era el admin del server y nadie le podía decir que no, y si se lo decían plomo.
Era Plomo, como el Choco si fuera político. plomo, literal, loco. El FIFA andaba todo loco, mío. El FIFA andaba todo loco. De la sociedad cubana. El plan era construir un nuevo socialismo, tratando de modelar a un nuevo hombre. Esto se va a poner feo. Cuando le preguntas a un defensor del régimen cubano, siempre te dicen cosas como: bueno, construyeron hospitales, eliminaron el analfabetismo, llevaron educación a las áreas rurales, bla bla bla, lo que hablamos al principio. Pero la economía de Cuba se fue a la mierda. El embargo, más no el bloqueo, estadounidense, la emigración de técnicos y directivos a Estados Unidos y la mala administración empresarial acabaron por parar las fábricas, dejando los estantes de las tiendas vacíos. Esto es miseria, papi. Esto es miseria. Incluso la primera gran manifestación que hay en Cuba no fue la del 11 de junio recientemente. Esta es la más sonada en la última década por el hecho de que había internet. Bueno, lo que hubo de internet, porque también lo quitaron. Pero anteriormente se le había tirado gente a Fidel hasta en las embajadas, para que sepa. Y los bienes básicos se racionaron estrictamente. Las filas se convirtieron, irónicamente, en el pan de cada día. Pero los ciudadanos no podían quejarse. En la Cuba de Castro, las críticas no estaban permitidas. No había prensa libre. No están. Literalmente, no hay prensa libre. No es que no había, no hay. No hay prensa libre. Si te quejas, te meten preso y te matan. Hoy por hoy te matan. No es que haya sido antes, no. Hoy por hoy ya con Fidel muerto, si te quejas te matan. Fíjate que cuando en Cuba tú vas a hablar algo en contra del gobierno, la gente te dice, shh, no hables eso aquí, ¿sabes? No hables eso aquí. Por eso es que la gente te dice, no, porque cuando tú estabas aquí en Cuba no hiciste nada y ahora estás hablando por internet. Claro, porque ahora estoy en un país libre, donde puedo hablar libremente. En Cuba si lo hacía me iban a matar, ¿sabes? Yo nunca le digo a nadie que hable en Cuba. Cuando la gente está en Cuba, tú nunca me vas a escuchar diciendo, di esto, di lo otro, ¿sabes? No. Solo los impresos por el régimen y libros aquellos que ellos mismos permitían. Los artistas, hippies, homosexuales, católicos y testigos de Jehová fueron etiquetados de antisociales, porque según el régimen ellos atentaban contra el nuevo hombre que quería formar la revolución, por lo que se les detenía y eran forzados a trabajar en campos de concentración. Campos de concentración donde le sacaban la sangre y la vendían, por supuesto. Que tenían nombres por demás curiosos. Unidades militares de ayuda a la producción. Allí trabajaban media jornada, 12 horas, comiendo alimentos escasos o en mal estado, y eran torturados física y psicológicamente con el fin de que se quitasen la vida. Para marzo de 1968, Castro eliminó los últimos rastros de capitalismo en Cuba. Declaró todos los... Mi amigo Adolf. No, el tipo lo que metió aquí fue fascismo, papá. Fascismo duro y puro, macho. Negocios privados ilegales, a los vendedores ambulantes, a las cafeterías de barrio, a las zapaterías. Nadie podía tener un negocio por más pequeño que fuere. Todos debían depender del régimen para poder vivir. Esto es 100% real, loco. Esto es la miseria humana, ¿viste? Ya la gente no podía tener negocio. Por eso cuando se cae la URSS, todos se empiezan a morir de hambre. Papi, esto es una locura, macho. Si es que esto que les estaba ofreciendo se le puede llamar vida. Tratando de salir del hoyo económico donde estaba inmersa Cuba. No, y después de esto, después de que ya todo, de que la miseria, porque al eliminar, ya no podías tener negocio, no podías tener nada. Al eliminar todo eso, el progreso, por supuesto, se detiene completamente. Porque lo que no es de nadie, a nadie le importa. Y al progreso detenerse de una, ¿qué pasa? El PIB disminuye, pero al toque, ¿sabes? ¿Y qué hace? Se quedan sin dinero porque no tienen de dónde sacarlo. Y empiezan a construir hoteles. Hoteles a los que los cubanos no podían ir porque hoy por hoy tú recibes una remesita y te vas por un hotel un fin de semana. Pero en este tiempo los cubanos no podían tener ni pasaporte y no podían entrar a los hoteles. Hoteles que ellos mismos construían. Y este es el FIFO que te venden en el noticiero que hay que idolatrar y la figura máxima y no sé qué, el cingao este. Fidel, irónicamente, emprende un negocio tras otro, pero no logra consolidar ninguno y se vuelve a concentrar en el azúcar, el cultivo tradicional cubano. Apostó que para 1970 iba a producir 10 millones de toneladas de azúcar, lo que significaba doblar la producción. La zafra del 70, el mayor fracaso económico del país, paró la economía del país completo
y al final no hicieron ni la mitad de lo que tenían que hacer. Esto ponía a Cuba patas arriba porque movilizó a todo el mundo en los sembradíos, a los trabajadores de las fábricas y hasta los estudiantes y amas de casa. Sin embargo, no alcanzaron la cifra. Lograron producir 8,5 millones de toneladas. La mayor producción de azúcar de Cuba en la historia, eso sí, pero fue un fracaso porque no se cumplió con la meta y acabó con las reservas de la isla. En vez de ser un país libre, poderoso e independiente, era un país a punto de colapsar. Pero no hay como tener buenos amigos. La Unión Soviética intervino, con la condición de que Fidel no volviese a dirigir la economía del país. ¡Sí! ¡Que se largue! Las decisiones las tomaría un consejo de ministros establecidos con los soviéticos, y con el agua al cuello, Castro tiene que adaptarse a las demandas soviéticas. Gracias a estos convenios, la economía empezó a recuperarse desde 1970. El pueblo tendría la sensación de que habían acabado los sacrificios, pero craso error fiarse de un dictador. O de un político, dicho sea de paso. Las cosas rara vez no pueden ir a peor. El 1 de marzo de 1975, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger hizo una sorprendente declaración, intentando normalizar las relaciones con Cuba y acabar con el embargo de 15 años. Estaban listos para empezar a dialogar oficialmente, pero el Movimiento Popular para la Liberación de Angola le pidió ayuda militar a Castro para luchar contra sus enemigos, comandados por Sudáfrica. Como era de esperar, Fidel envió tropas cubanas, y a raíz de esto el acercamiento con Estados Unidos se fue a la mierda, alegando que el imperialismo no podía ponerle condiciones a Cuba. Hacia febrero de 1976 había aquí el ego tan grande de un hombre y los cubanos yendo a Angola, loco, a morirse, a ser jóvenes, chamacos de 17 años, loco, yendo a Angola a morirse de pinga, cabrón. 15.000 soldados cubanos en Angola, armados y abastecidos por soviéticos, haciendo retroceder a las fuerzas sudafricanas. Y los médicos y profesores cubanos eran enviados a todos lados a servir. Luego Castro ejerció un papel clave en otra guerra, el levantamiento sandinista contra Anastasio Somoza en Nicaragua, para el triunfo de la revolución. Este era el negocio de Fidel. Él se empezó a quejar de las carreras armamentísticas, del negocio armamentístico de los yanquis. Y este era el business de él, mandar soldados para aquí, mandar soldados para allá, meter presa a gente por acá, matar al cable en contra de él y hacer... Es que todo está mal con este hombre, cabrón. Todo está mal con este hombre. Y lo que te venden en el cingado noticiero es que el tipo y el amor y el no sé qué y la imagen de endiosar a Fidel, cuando ese tipo lo único que hizo fue destruir Cuba. Y mira la mierda que es Cuba hoy por culpa de este hombre, cabrón. Sandinista de 1979. El apoyo militar y logístico de Fidel Castro fue una pieza vital. Él se creía la punta de lanza de la gran revolución socialista. No. Bueno, sí. Para septiembre de 1979, Fidel es nombrado líder del movimiento de los países no alineados y para ese momento estaba en su apogeo de popularidad. Era representante en las Naciones Unidas, gozaba del apoyo de los mencionados países y todo este grupo simpatizaban con su causa. Dice, Vidi, mi pueblo ha salido varias veces en el noticiero, ya que es uno de los mayores productores de azúcar en Cuba. Y el Díaz-Ca fue allí a decir que no iba a mejorar y no hicieron ni... Es lo que te digo, cabrón, que si esos son los niños que están produciendo azúcar y seguro el Díaz-Ca fue ahí y les dijo, no hay corriente para ni pinga nadie, aquí la corriente es para la gente de La Habana para que no se tiren para la calle. Literal. Pues creían que el bloqueo estadounidense era la causa de todos los males de la isla. Sinceramente, conociendo esta historia hasta este punto, ¿vosotros creéis que esa es la razón? Ya, hasta este punto, de verdad, es lo que dice el chamaco, hasta este punto, ¿de verdad alguien todavía se cree que la culpa es del bloqueo? Literal, alguien se cree que la culpa es del bloqueo. Un hombre que le quitó todos los derechos a los cubanos, le quitó todas las armas, los cubanos ya no pueden hacer nada en Cuba. De verdad, hasta este punto, los yanquis, ¿qué pinga han hecho en contra de Cuba? El bloqueo del embargo. De verdad que alguien piensa todavía a esta altura del video que es culpa del bloqueo. Estar leyendo. Pero la Unión Soviética invadió Afganistán, metiendo a Fidel en un dilema, pues estaba atrapado entre los países no alineados y su relación con los soviéticos, por lo que decidió jugar la carta de Shakira, es decir, hacerse el ciego, sordo y mudo. Sin embargo, esto tampoco le salió bien. No denunció la invasión a Afganistán y perdió su credibilidad entre el resto de países.
En relación a su vida personal, se había divorciado de su primera esposa estando en la cárcel. Se juntó con otra tía y en ningún momento quiso captar la atención de los medios, permaneciendo esta relación oculta hasta que después de 20 años es cuando decide casarse en 1980 con Dalia Soto del Valle. Esta le dio otros 5 hijos, todos varones: Alejandro, Antonio, Ángel, Alex y Alexis. También tuvo amoríos extramaritales y nació una niña llamada Alina Fernández Revuelta, reconocida por Fidel. En marzo de 1980, Castro presenció una crisis en Cuba, porque un grupo de cubanos que buscaban asilo en la embajada peruana tumban la entrada. Fidel Esto fue increíble, loco. Esta talla de la embajada de Perú fue que la gente estaba. Esto fue una de las veces que la gente se ha virado en contra del FIFA, porque es que la situación es insostenible. No puedes tener ni un negocio de venta de granizado en la puerta de tu casa porque te meten preso y te matan. La gente fue para acá, para la embajada le estaba diciendo al FIFO, haz algo con esta gente. Y el FIFO ni comida ni médico le mandaba. Y aquí había niños, ¿ok? Aquí hay niños. Él pide a Perú entregar a los solicitantes, pero desde tierras peruanas lo mandaron a tomar por culo. Confiado, en ese momento, Fidel dice algo como: ¡ja! Todo el que quiera solicitar asilo, que se vaya. Pero esto tampoco le salió bien. Después de 3 días, había más de 10.000 personas en la embajada peruana y se acercaban más para flipar. Mirad esto. Claro que esto no te lo ponen en el noticiero. Estas imágenes no te los ponen en el noticiero. Y para colmo tenía que ser Perú. Papá, el problema es que actualmente Perú, que está en la mierda, está mejor que Cuba. Tú sabes, ¿no? O sea, Perú, que está en la mierda, está mejor que en Cuba. Más para flipar. Mirad esto. Esto no te lo ponen en el noticiero. Estas imágenes no te las ponen en el noticiero. ¿Me entiendes? Por eso yo te digo que la historia de Cuba está muy mal contada. El malestar en la isla crecía cada día más. Los cubanos, que en ese momento dieron la espalda públicamente a la revolución de Castro, fueron humillados, acosados y hasta golpeados por el mismo pueblo que simpatizaba al régimen. Viendo que aún quedaban muchos enemigos del régimen dentro de la isla, Fidel abre el puerto de Mariel para que aquellos que estuvieran en Estados Unidos pudiesen venir a buscar a sus familiares a la isla y para que todo el que quisiese se fuera, y así lo hicieron. No los queremos, no los necesitamos. La salida fue masiva, unos 125. Pero ¿qué hizo el tipo? Vació las cárceles. ¿Qué hizo el tipo también? Vació las cárceles, ¿sabes? Para quitarse de arriba toda la lacra social. Que creo que de aquí sale también la película de Scarface, de todos los malacabezas, todos los delincuentes que Fidel votó para los Estados Unidos. 5.000 refugiados salieron de Cuba y llegaron a Cayo Hueso para ir después a Miami. No solo emigró la clase alta, emigraron trabajadores de las fábricas y muchos jóvenes, aunque Fidel los llamó personas indeseables y escorias de la sociedad. De acuerdo a la información, en los 80, Castro batió récord de violación de los derechos humanos, encerrando a grupos de personas en celdas y dejándolos morir de hambre, cientos y cientos de asesinatos y torturas. Su gobierno era una máquina de a ver, como ahora. O sea, tampoco es muy diferente a lo que pasa ahora, ¿sabes? Porque ahora mismo metieron preso a no sé cuánta gente por el 11 de junio, gente que todavía no ha visto el sol, ¿sabes? Y hay otros que, por ejemplo, a un chamaco con 25 años los reportan muertos de un infarto y cuando ves el cuerpo está lleno de moretones, ¿sabes? Exactamente igual que ahora. El FIFA se murió y todavía queda la misma miseria en Cuba. Por eso hay que irse de Cuba, gente. Váyanse de Cuba. Los que tengan la posibilidad, váyanse de Cuba, loco. Mandar a gente con San Pedro. La voluntad del gobierno era eliminar a los contrarrevolucionarios y, en esencia, a todo el que estorbase. En marzo de 1900... Por esto es que la gente creció con tanto miedo. Por eso es que la gente creció con tanto miedo en Cuba, ¿sí? En Cuba se creció con miedo, cabrón. Por eso es que los viejos le tienen tanto miedo a esta mierda, ¿sí? Que no puedes... Tú ves que en Cuba tú hablas algo en contra de la revolución y te dices, shh, no hables eso. Porque crecieron con miedo a hacer eso. En 1987, la delegación de Estados Unidos en Ginebra pidió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condenase a Cuba por sus abusos masivos a los derechos humanos. Pero entonces te sacan de Mercosur, te ponen en la lista de países terroristas y sales en Twitter diciendo, ay, es que me tienen en la lista de países terroristas. Papi, si no respetas los derechos humanos, cabrón. No respetan los derechos humanos. Y los que sufrimos somos nosotros, los cubanos. Porque cuando ustedes salgan de Cuba, que se paren en cualquier aeropuerto,
que no sea el de Estados Unidos, se van a dar cuenta que los van a tratar como perros. No los van a tratar como perros, pero sí los van a mirar mal, le van a abrir las maletas por tener el pasaporte cubano. Les van a poner 1000 trabas. ¿Por qué? Por todas las cingadeces que hizo Fidel. Y ahora se considera que todos los cubanos somos iguales. Al año siguiente y bajo presión, Castro invitó a la comisión a Cuba para investigar. Desde La Habana, la comisión motivó a la gente a colaborar. Asistieron decenas y decenas de familiares de personas asesinadas, torturadas, de presos injustamente encarcelados. Esto no se ve, esto no te lo ponen en el noticiero. En el noticiero te ponen el 1 de mayo. Esto no te lo ponen en el noticiero. En la cárcel de Boniato en Santiago mataron a un preso y le echaron la culpa a su compañero de celda. Ese es el día a día. Lo matan a los prisioneros porque para colmo los abusos policiales te pueden matar y al policía no le pasa nada. Cuba es una locura, ¿sí? En fin, había testimonios de cada uno de los artículos de los derechos humanos violados. La información de la comisión fue documentada y fue presentada en Ginebra. Después de que todo esto salió a la luz pública, los activistas de izquierda, los políticos y hasta jefes de Estado comenzaron a decirle a Castro que la violación de los derechos humanos de los cubanos estaba mal. Papi, los abusos policiales de toda la vida. Mira esto, macho. Estos son videos de los 80. Estos son videos inaceptable hasta para los estándares de la izquierda más extrema. Y cuando tu forma izquierdista de actuar hace incomodar a los zurdos más a la izquierda, es porque la estás jodiendo mal. Estos son modernos. Por primera vez, el gobierno cubano estaba arrinconado y perdiendo aliados por todas partes. En abril de 1980. Ahora ¿qué diferencia hay entre esto que acaba de pasar, entre todas estas torturas, todas estas muertes, todas estas detenciones, todos estos asesinatos? ¿Qué diferencia hay en esto a Batista fuera de control en los años 60, en los 50? ¿Qué diferencia hay? Porque es un dictador igual. Literal, loco, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, mi hermano. El primer ministro soviético para aquel entonces, Mikhail Gorbachev, visitó Cuba. Desde hacía 4 años, Gorbachev había impulsado una reforma política y económica a la Unión Soviética, y la idea era que Cuba se abriese como ellos. Pero todos quedaron defraudados. Fidel declaró que la reforma era peligrosa y representaba una amenaza a los principios fundamentales socialistas, ya que estaba seguro de que Estados Unidos se derrumbaría. Los delirios de este hombre, loco. Tienen a Cuba en la miseria. Iba a colapsar y que pronto todos descubrirían que el socialismo era la vía, que Cuba sería un ejemplo. Ya para este punto, ya el nivel de locura del FIFO estaba más allá. Ya para este punto, ya él no piensa con claridad, ya es un viejo amargado, renuente completamente de sentido común. Ya no puede, ya para este punto es más ego de no voy a dar mi brazo a torcer con los Yankees porque no me sale a mí la pinga, que por otra cosa, ¿sabes? Para este punto ya Fidel tenía que estar fuera del poder. Por eso es que la dictadura es una mierda, loco. Porque ya este tipo no estaba apto para ser líder. Bueno, nunca lo estuvo, pero aquí menos. Ya aquí en este punto ya tú te das cuenta y dices, esto está mal. ¿Sabes? Ejemplo para... Bueno, desde hace rato tenías que haber dicho que estaba mal, pero entiendan mi punto. Al mundo. Y la verdad, no sé qué tan potentes eran los puros de Fidel, o si condimentaba sus puros con algo, pero decir estas cosas era una muestra de que tenía la percepción de la realidad bastante alterada. A fecha de este vídeo, más de 30 años después, Cuba solo es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Para sorpresa del cubano, fue la Unión Soviética quien se derrumbó en 1991, y para desgracia del mismo, la mayor parte de la economía cubana estaba basada en el comercio con los soviéticos y sus ayudas. Sin esta entrada de dinero, Castro tendría que sortear una de las etapas más duras a nivel político y económico de Cuba, el llamado periodo especial. Fidel les decía a sus seguidores que debía mantener la revolución, salvar el socialismo. El lema era socialismo o muerte. No, y resistir y vencer. O sea, ahora empieza el hambre y no se acaba. De aquí a este punto hasta ahora mismo, hasta hoy, ya lo que queda para Cuba es hambre y miseria. Esto gritaban sus discursos entre el 92 y el 94. Casi todos en Cuba tenían un solo estado de ánimo: depresión. La mayoría creían imposible poder salir de allí con vida. Durante este mal llamado periodo especial, en este tiempo Fidel legalizó la salida de Cuba, como para apaciguar la situación, desatando un nuevo éxodo. Sorpresivamente, Castro también abrió Cuba a inversiones extranjeras, a los turistas, y permitió circular libremente dólares estadounidenses. 7 hoteles muy capitalistas. Son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. La frase de Cuba hoy es socialismo o no. Esto es una periodista argentina que cogió a Fidel y le preguntó
que por qué los hoteles, si él fardaba de comunismo y eso, esa historia, le pregunta a Fidel por qué los hoteles no son para cubanos y son los cubanos los que lo construyeron, ¿sabes? Y Fidel, no, que si yo, que... Miren esto, papá, deja ver si el chamaco pone el fragmento completo. Construido para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. La frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Y esto último... Aquí la tipa le dice, ven acá, primo, si es socialismo o muerte, ¿cómo es que tú construyes unos hoteles para capitalistas en La Habana, me? Explícame. Ya, porque la tipa veía venir. La tipa esa se cogió a Fidel en esa entrevista, papi, y lo puso fino. Y para que ella pudiera hacer las preguntas esas, tuvo que fajarse como con dos tipos porque no la dejaban preguntar. Fula, papi, la censura del FIFO siempre ha sido súper fula, me. No era cubana la entrevistadora, por supuesto que no, era argentina. Si llega a ser cubana, no se acerca ni a preguntar eso. Si ustedes han visto los periodistas de Cuba son un chiste, mío. El periodismo en Cuba es un chiste, mío. Es una burla, loco. Los verdaderos periodistas de Cuba los meten presos, los botan del país o no los dejan ser periodistas. Pero todos los periodistas de Cuba son un chiste, mío. Son una burla, mío. Incluso te voy a decir más, cuando Obama fue a Cuba, que lo entrevistaron 2 o 3 periodistas, a los que dejaron hacerle preguntas, eran 3 o 4 normales, mío. De pinga, cabrón. Y eso que Obama también era otro come pinga, man. Ayudó bastante a los cubanos de dentro. ¿Por qué? Diréis, bueno, pues porque la gente de fuera de Cuba podía ayudar a la gente de dentro de Cuba con el dinero que estaba ganando fuera de Cuba, para que la gente dentro de Cuba pudiese comprar cosas, bienes y servicios, hacer, digamos, capitalismo dentro de este país comunista en la mierda. No entiendo nada. Pero también aflorando nuevamente la prostitución, la corrupción y la especulación. Un gran abismo entre lo que prometió y los resultados. Y ojo, no es que se hubiesen extinguido esos males, solo que, ya sabéis, estaba la cosa más discreta. Pero para nuestro prota, las cosas estaban por ponerse interesantes, porque se volvería una suerte de maestro oscuro para otro líder con deseos de poder como los suyos. En la noche del 13 de diciembre de 1994, en un vuelo comercial de una aerolínea venezolana, arribó por primera vez a La Habana el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. El máximo exponente de toda la miseria acá en Venezuela, el cingado este. Fidel le hacía espera parado al lado de la escalera. Recibió a Chávez en La Habana como si fuese un jefe de Estado. Vio en el emergente líder venezolano un aliado y acertó. 5 años después asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela en Caracas. La relación a partir de este entonces no hizo más que cimentarse. En diciembre del 2000 se firmó el acuerdo de... Los venezolanos pobres desgraciados soltaron a la derecha para ser unos muertos de hambre el resto de su vida, mi hermano. Porque Chávez ganó en las urnas. Chávez ganó en las urnas, no como Maduro que se robó las elecciones ahora a la cara. Chávez ganó en las urnas, cabrón. De cooperación integral por el que Venezuela cumplía el deseo frustrado de Fidel de años atrás, suministro de petróleo a precio preferencial, algo que se mantiene a fecha de este vídeo pese a la grave crisis que atraviesa el país sudamericano y a la caída de la producción. A cambio, el gobierno de Cuba asesoró a Chávez para implementar las llamadas misiones para expandir las políticas de educación y salud, asesoramiento para sus discursos y, por supuesto, enseñarle el camino para mantenerse en el poder el máximo tiempo posible. A los pocos días de la muerte de Chávez, Castro escribió una carta en la que calificaba al líder venezolano como el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia. Bueno, cualquiera que le regalen petróleo podría decir eso. Claro. Fidel también recibió la visita del Papa Juan Pablo II en su momento, y lo hizo con honores, pero le dio sordera cuando el Papa le recomendó abrir Cuba al mundo. Con la llegada del nuevo milenio, Castro se dio cuenta de que era hora de reafirmar su autoridad, y la forma de hacerlo fue dando un zarpazo a sus adversarios. La dictadura militar lanzó una terrible ola represiva contra periodistas independientes, sindicalistas y opositores cubanos. ¿Por qué lo hizo, diréis? Porque pudo, porque era una puta dictadura y porque tenía el poder de hacer lo que le cantase el culo. Uno de los mayores actos de represión contra la oposición fue uno conocido como las Jornadas de la Primavera Negra de Cuba, donde 75 opositores pacíficos fueron procesados e injustamente condenados, y 3 jóvenes fueron enviados con San Pedro por el régimen. Esto es Cuba, gente, ¿eh? Represión, miseria, hambre y desgracia. Por eso, cuando Luisito Comunica va a Cuba a enseñar que si la gente me dice, ay, Viti, es que él no va a tumbar la dictadura. No vayas a Cuba, tanque, no vayas a Cuba. Cuba es miseria, desgracia y represión. No vayas a estarme romantizando la miseria que hay en Cuba, hacer.
ay, que si la gente es agradable, que si el parque wifi, que si los indios, que si la cultura. No vayas a romantizarme esta mierda, Ceres. Esto es fascismo en toda su expresión, mi hermano. Bajo el método favorito de la dictadura, el fusilamiento. Pero el hombre de poder, el líder de la revolución, el barbudo supremo, no era invencible y por supuesto no era invulnerable. En julio del 2006, Castro se sometería a una operación por una hemorragia intestinal. Por medio de una carta escrita por él, delega con carácter provisional sus funciones como primer secretario al segundo secretario, su hermano Raúl Castro. Nepotismo en su puta máxima expresión. Pero IQ, ¿qué es lo que tenía Fidel que lo sacó del poder? Bueno, depende de las fuentes y las teorías, pero existen dos que son las que más fuerza tienen. En una, Fidel habría sufrido un caso grave de diverticulitis. La enfermedad le provocaría una seria infección interna y para que quedase medianamente bien tenían que realizarle una colostomía. En palabras sencillas es cuando te ponen a cagar en una bolsa a través de la barriga. Fidel habría dicho que no se iba a someter a semejante humillación y exigió otra solución. Y terminaría siendo sometido a varias operaciones para finalmente no quedar bien del todo. La otra teoría es que desde 1992 Fidel sufría una úlcera cancerígena en el estómago, la cual sería tratada, pero años después volvería, aunque en modo Terminator, es decir, con más fuerza y ganas de llevarse al barbudo, provocándole un tremendo caso de cáncer estomacal. Elegid vosotros cuál creer, es difícil saber lo que le ocurrió, pues su salud era secreto de Estado. Tras 2 años de ausencia pública en el 2008, Por supuestísimo. la Asamblea Nacional de Cuba eligió de manera unánime a Raúl Castro como sucesor de su hermano Fidel, que había decidido dejar la presidencia para cuidar de su ya deteriorada salud. Aparte, le diría al pueblo cubano que no se preocupase por el futuro del país, que la opción cubana estaba garantizada. Justo lo que los cubanos querían escuchar en ese momento, ¿eh? Sí, cómo no. En el 2009 fue incapaz de presentarse a la celebración del 50 aniversario de la revolución. Ya para muchos esta era la señal de que estaba más para allá que para acá. Que por cierto, 50 años de revolución y yo me pregunto, hijo puta, ¿qué coño había que celebrar aquí? Bueno, para abril del 2011, Fidel renunció al liderazgo del Partido Comunista, cargo que también fue sustituido por su hermano Raúl, y visitó al sucesor del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI. Durante los años siguientes serían muchos los rumores sobre su estado de salud, pero todas las dudas se disiparían en el 2016. El día de mi cumpleaños, casualmente también el día del cumpleaños de su mayor admirador, Oscar de Grimfitz, el 25 de noviembre del 2016, Raúl Castro informaría mediante un comunicado oficial a través de la televisión cubana que su hermano Fidel había fallecido a las 22:29 hora local, en La Habana, a los 90 años de edad. La causa de la muerte no fue revelada. Dijo en el mismo comunicado que los restos serían cremados atendiendo a su voluntad. El Consejo de Estado decretaría 9 días de luto nacional, aunque algo me dice que para muchos fueron 9 días de júbilo y de celebración. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no me siento orgulloso de mi actitud cuando el FIFO fallece. Yo era estudiante de la UCI, ¿sabes? Yo vengo del seno de una familia revolucionaria. Yo era estudiante de la UCI y... ¿cómo se llama esto? Todavía yo no sabía el perro cingado que era Fidel. Es que es cuestión de... En Cuba la gente no se entera hacer. Y yo no me enteraba. En la universidad, eso fue mi primer año de universidad. Yo no tenía internet, porque el internet se lo daban a la gente de 4º año por allá. Y este año, cuando se muere el FIFO, a nosotros nos dan internet gratis. Fíjate, no eran capaces de darnos internet normalmente, nos dieron cuando se muere el FIFO. Viti, no joda que lograste por el FIFO. Sí, hacer. Cuando nosotros nos dan Twitter, nos dicen que publiquemos a favor de Fidel, de que la muerte de Fidel y todo eso, y que, ¿cómo se llama esto? Y que salgamos a discutir con la gente que estaban haciendo fiesta porque Fidel se había fallecido. Y yo, con la jeva mía en aquel momento, publicamos una foto, sintiendo la muerte de Fidel y todas esas cosas. Y me acuerdo que también hice parte de comentarios a publicaciones en internet, un par nada más, tampoco fue mucho, diciendo a la gente que el FIFO era un salvaje, que no sé qué, que no sé qué. Para como a los 2 años que nos dieran internet y ya iba a empezar a ver las cosas, ¿sabes? Porque fue coger internet y ver las cosas. Dije, para la pinga, qué clase anormal yo era, papá. Pero tampoco ahora yo me pongo en retrospectiva y digo,
tenía que haber estado de parte de los que estaban tirando la Fidel y no los que estaban a favor. Pero es que es muy difícil, porque en este tiempo no había internet en Cuba. Por eso les digo la importancia de los datos móviles, la importancia de que gente actualmente en redes sociales estén abriendo los ojos al pueblo de Cuba, porque antes no pasaba así a hacer. Antes lo único que había para ver era el noticiero y muchas personas le pasó lo mismo que me pasó a mí, ¿sabes? En ese momento era difícil, sí. Es que muchas personas le pasó lo que me pasó a mí, cabrón. Cuando se muere el FIFO, yo posteé a favor de la muerte del FIFO. O sea, yo posteé en contra de la gente que le estaban diciendo cosas, ¿sabes? Y como yo, 1000 gente a hacer. Porque en Cuba te venden desde que tú naces, te venden al FIFO en la televisión como un dios a hacer. Una persona sobrenatural. Y mira la cantidad de cosas que hemos visto en este video que están mal. Y este video es un resumen. Si tú te pones a ver cosa por cosa de todo lo que hizo el cingado ¿me entiendes? Para llevar a Cuba al estado en el que está, tú dices, pero no pasa, seres. Oye, Mickey, mi rey, gracias por el follow tanque, bienvenido. No pasa, cabrón, no pasa, ¿me entiendes? Ese es el problema de Cuba actualmente. Y entonces, los jóvenes están más preocupados por ir a un concierto del Chicle que por entender estas cosas, ¿me entiendes? Es complicado, cabrón. Porque no nos vamos a hacer los gilipollas. Y más de uno deseaba que este día llegase. De hecho, en Florida salieron a celebrar. Las celebraciones que se han llevado. Mire, todos fuimos adoctrinados. Cingado es el que con todo su alcance sigue creyéndose esa mierda. Claro que sí, hacer. El problema está en el que después, a ver, yo te digo, antes yo podía dar a entender a mis padres, a mis abuelos, de que estuvieran a favor de Fidel porque mira todo lo que pasó. Literalmente, si estabas en contra, te mataban. Y ya después crecieron con la imagen de que Fidel era un dios. ¿Me entiendes? Pero actualmente, ya las personas con internet, viendo, teniendo la capacidad de saber qué está bien y qué está mal, ya los que sigan apoyando a la mierda de Cuba es porque son unos cingados, unos retrasados mentales o unos chivatones de calle. Por eso todo el que me venga a decir a mí en los comentarios que si el FIFO, que si el Cuba, que si el bloqueo, que no sé qué más. Yo no lo leo, macho, no lo leo porque yo no puedo hablar con gente que tenga retraso mental, mi hermano. No me puedo poner a discutir con una persona que no genere bien hacer o que sea un descarado. Porque ya lo tuyo es descaro. Si tú apoyas esta mierda, lo tuyo es descaro hacer. Acabo en el video que este es el lugar de concentración. Y así terminaría la... ¿El Chicle tiene conciertos? Creo que es hora de regresar mi pase en este mundo. El Chicle está dando conciertos en Cuba, amigo, ¿no? Y lo está llenando, ¿eh? Y los está llenando. ¿Oíste? Para que no desatae. Vida de uno de los personajes más polémicos y controversiales que haya ostentado el poder en el mundo moderno. Y sin embargo, y pese a las celebraciones, esto no hizo mejorar la situación de Cuba. Para muchas personas es un líder digno de admirar, sobre todo por amantes de la izquierda que jamás han conocido de cerca una dictadura y que disfrutan de las ventajas y la libertad que les da el capitalismo. Pero para la gran mayoría pasó de ser la esperanza para acabar con una dictadura a convertirse en el nuevo tirano. Y no solo eso, sino uno que superaría con creces los desmanes del dictador anterior. En la actualidad, aún los expertos se siguen preguntando cuál fue el costo de vidas de la Revolución cubana. Se estima que 78.000 personas murieron intentando escapar de la dictadura. Otros 5.300 fallecieron enfrentando las incursiones apoyadas por Estados Unidos. Otros 14.000 en las revoluciones en el extranjero, otros entre 5.000 y 15.000 en pelotones de fusilamiento y otros 1.200 asesinados en ejecuciones extrajudiciales. Pero la cifra real de todos los caídos yo no la puedo saber con exactitud. El régimen castrista, o bueno, fidelista, porque los Castro siguen en el poder con su hermano, fue totalitario, controlando todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, hasta llegó a prohibir... No puedo creer que la me pudo resumir este video en una foto. El día que el FIFA un cingazo. La Navidad por decreto gubernamental. That's fucking illegal. Una puta locura. Y no solo impedía la salida de la isla de manera legal, convirtiendo Cuba en una suerte de Guantánamo, sino que no podía regresar. Un caso célebre fue el de la cantante Celia Cruz, que después de salir del país quiso volver al ser informada de la muerte de su madre, y el régimen le dijo que no. Castro pasó su vida en el poder castigando con puño de hierro cualquier tipo de oposición
o pensamiento crítico, aparte de vivir en paranoia constante, llegando incluso a atentar en contra de sus propios compañeros, como cuando pidió en un discurso el fusilamiento de Uber Matos por traidor, a pesar de que fue uno de los hombres fuertes en la victoria de los barbudos, y ni hablar en el extraño caso de Camilo Cienfuegos, que desapareció misteriosamente en un supuesto accidente aéreo, pero que de acuerdo a las fuentes que he encontrado, Fidel habría mandado despacharlo porque Camilo era extremadamente amado por el pueblo cubano, más que él, claro. Aparte, no compartía el ideario comunista. Es que Fidel no era comunista, ¿entiende ahí? El problema está en que Fidel no era comunista. O sí lo era, pero lo tenía camuflajeado. Si Camilo lo estaba siguiendo es porque Fidel, como líder, decía: si el yate de Granma se hubiera hundido, nada de esto hubiera pasado. Definitivamente ese fue el evento canónico que no pudimos evitar. Definitivamente el evento canónico de Cuba fue el puñetero yate de Granma ese. El PIB fue tremendo fascista, cabrón. Camilo no podía estar de acuerdo con eso, seres. Tampoco podemos decir si Camilo sí o no, pero por supuesto que no estaba de acuerdo con esta mamá de rabo, con la lustrada esta que estaba, con esto que se estaba montando Fidel a seres. Ni el Che ya podía con los delirios de este hombre, mi hermano. Ni el Che, que era otro fascista igual que él, podía ya con los delirios de este hombre, cabrón. De hecho, muchos dicen que era algo más como un demócrata nacionalista y no se dejaba meter los dedos en la boca. Le replicaba las órdenes que le plantaba porque ambos eran comandantes. Y Fidel no las tenía más grandes que él. Fuese como fuere, la cosa es que se cree que la avioneta fue saboteada y cayó. Otra teoría dice que no llegó a salir, sino que lo mataron y ya. Y luego tiraron el avión por ahí a tomar por culo. Por supuesto, Fidel Castro no es ni el más sanguinario ni el más hijo puta de los dictadores del mundo que vamos a tener en este canal. Pero el daño que le hizo al pueblo cubano ha dejado una herida que sigue abierta. No, ya el daño que tiene Cuba es irreparable. El daño que ahora mismo en Cuba es irreparable. Hay demasiada mierda en Cuba como para que se arregle, ¿sabes? Aunque esa mierda se caiga, Cuba le quedan 100 años para recuperarse de toda la mierda que dejó Fidel atrás. Y aunque la revolución de Fidel tiene más de 60 años tratando de someter, de subyugar a un pueblo, lo que sí puedo decir es que aunque hayan tomado el poder y lo hayan robado y se lo hayan quedado para ellos y hacer lo que ellos hayan querido con él, nunca han conseguido y nunca conseguirán quitarle a los cubanos la esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Ojalá un día hacer el ascenso de Cuba. Si este vídeo lo estás viendo desde Cuba o eres cubano, mucha fuerza y unas gracias. Qué buen video, me cago en la pinga, loco. Qué buen video, señor. Y le faltaron cosas, ¿eh? Le faltaron cosas porque, imagínate tú, no lo puedes decir todo en un video de 40 minutos. ¿Sí?